Juan, muchas gracias por la oportunidad. Me llamo Raúl Pedro Campuzano Vega, coroiqueño, componente de la agrupación folclórica Los Yarabíes, motivo por el que estamos reunidos para poder recordar algunos momentos. Mi nombre es Germán Sáenz Campuzano y bueno, creo que todos estamos por la misma razón, poder recordar de aquellos tiempos de cuando éramos todavía folcloristas, jóvenes, alegres, animadores, y qué buena oportunidad para que podamos reunirnos 4 de los 12 componentes que tenía el grupo. Sí, mi nombre es Francisco Matos, soy también de Hueco. Muy joven me fui a La Paz, pero siempre añorando mi tierra, y llegamos a formar este grupo folclórico que con el tiempo vamos a... Mi nombre es José Raúl Valverde Ochoa y yo también estoy feliz, contento de reunirme con amigos de esa época linda de nuestra juventud. Bueno, Juan, mira, yo estudié en Sucre, entonces en Sucre formamos un grupo de jóvenes universitarios que de pronto se nos ocurrió pensar en la zampoña. Pero surgió aquí interrogantes bien interesantes, ¿no? La zampoña no se tocaba en las ciudades, porque era un instrumento típico del campesino. Entonces mucha gente al vernos decía, no, ustedes están fallando a la sociedad. Entonces nosotros no nos dejamos llevar por ese criterio. Como éramos jóvenes, llenos de entusiasmo, formamos un grupo de 4 componentes y decidimos tocar zampoñas. Esos componentes se llamaban, en un inicio, Orlando Rosell, Armando Paz y mi persona. Posteriormente ya apareció un bombero y que se cambió muchos, y al final Efraín de la Torre fue el bombero atómico que nos ya siguió por mucho tiempo. Bueno, el grupo prácticamente ha tenido unas etapas de formación. Pienso que ha coincidido también con que la mayoría de los componentes éramos jugadores de la selección de Coroico que competía el Interiongueño La Paz, y aprovechábamos los momentos para poder practicar, y también viajábamos a San Pedro, una localidad intermedia hacia Caranavi, donde vivían mis papás, y algunas vacaciones, feriados, íbamos a disfrutar de vacaciones donde poníamos como un hobby el aprender a tocar zampoñas, porque no lo teníamos, te puedo decir, preparado. Fue sorpresivo, espontáneo, y ahí tuvimos la suerte, ¿no?, de poder profundizar todo ese aprendizaje. Aquí Panchito, el director que en un futuro fue nombrado por nosotros por su conocimiento de música, pero la mayoría de nosotros siempre habíamos frecuentado en La Paz algunos lugares de amigos para poder entrenar fútbol, ensayar y también alguna vez amenizar algunos eventos familiares tocando la zampoña. Pero el aprendizaje fue Coroico, San Pedro y La Paz. Bueno, en esa época, Juan, como se ha mencionado aquí, Panchito era nuestro director. Sí. Cuando tenía conocimiento de música, entonces esos ensayos eran constantes, porque éramos jóvenes universitarios todos en esa época, y entonces teníamos unas piezas de nuestra localidad, de nuestro querido pueblo de Coroico, ¿no? Con ser La Paz, después Aunque no me quieras, Clavelito, Ese vaso de cerveza, Cruz Loma, y eran muchas otras piezas que
íbamos puliendo con nuestros ensayos. Ay. Y incluso aquí, Pancho, habían piezas que tocábamos a dos voces, cosa que no se escuchaba eso en una zampoñada. Habían eventos en Coroico, Sí. por ejemplo, en el cementerio, Todos Santos, Semana Santa, y nosotros empezábamos a escuchar los temas que tocaban los del campo. Entonces veníamos y los traíamos a nuestro medio y empezábamos a practicarlos, ¿no? Y de esa manera hemos llegado a tener un repertorio bastante extenso, al punto que podíamos amenizar. Hemos llegado a amenizar carnavales en Coroico, solamente con los 12 que eran, ¿no? Zampoña, bombo y tambor. Entonces era algo que Pancho ha estudiado en el conservatorio y tiene mucho conocimiento de música, y podía hacer algunos arreglos, por ejemplo, los contratos zanca, zampoña y los requintos. Él acomodaba todas las, digamos, cuando intervenía uno, cuando intervenía el otro. Ha sido momentos muy bonitos de aprendizaje, de divertir y hacer divertir también a otras personas. Que yo le haga mención a dos nombres Adelante, adelante. que han sido personas que nos han incentivado mucho. A ver. Sí, era don Yesid Rodríguez y don Adán Linares. Nos han oído tocar y nos han incentivado, al extremo que ellos a veces nos entonaban algunas cosas que nosotros las traducíamos en la zampoña, porque ellos habían tenido mucho conocimiento de este arte de la zampoña en el campesino. Pero como el campesino venía a celebrar festividad en el pueblo, entonces traían sus instrumentos, y entonces ellos lo conocían muy bien. Entonces, mi agradecimiento a estas dos personas. Había muchas anécdotas, Juan. Éramos jóvenes tan especiales que a veces no respetábamos las costumbres y creencias de la gente, pero no lo hacíamos por maldad o de forma intencionada. Por decirte, estaban en la iglesia celebrando un acto religioso y nosotros, jóvenes impetuosos, sin respetar la creencia de esta gente, nos sentábamos en las gradas de la iglesia y ahí tocábamos. Ya te digo, no era mala la intención, sino era esa juventud que estaba ávida de ser percibida por el resto de la gente. Claro. A tal extremo, Juan, que llegábamos de La Paz y había un personaje que nos veía y ¿sabes qué nos decía? Ya han llegado los borrachos. Bueno, era don Juan Noya, que era nuestro profesor de gimnasia. Pero es que cuando tú tocas un instrumento musical, Pancho, por ejemplo, toca el acordeón también. O sea que sabía que había un grupo que tocaba zampoñas, había uno que tocaba la guitarra, Yerse Medina, que ya falleció, tocaba la guitarra, tocaba el acordeón, nosotros la zampoña. Podíamos amenizar fiestas en cualquier lugar. Y tú sabes que ahí, cómo tratan al que toca, al músico, ¿no? Claro. Es dándole de comer y dándole de beber, ¿no? Pero porque estábamos en Coroico, tampoco podíamos ir a los extremos, porque todo el mundo te conoce en Coroico, ¿no? Ya te has escuchado lo que dijo del profesor Noya, ¿no? Ya han llegado los borrachos, ¿no? Entonces había que cuidarse también de eso. Porque había, pues, teníamos siempre un amigo que hacía los contratos, ¿no? Nuestro amigo Humberto Vega, que ahora no ha podido venir. Entonces, él iba a hacer los contratos y la gente que quería que nosotros amenizamos o actuemos, le preguntaba él cuánto íbamos a cobrar.
Entonces él decía que haya para tomar y para beber, nada más. Ah, ese era el precio. Sí. Entonces nos traían cualquier cantidad de trago y comida. Ah, Cosa de que a la media hora ya estábamos mareados. mire. Entonces ya no podíamos tocar. Entonces venía el dueño de la boda, ¿qué pasa con ustedes? No estamos cobrando, solamente hemos pedido bebida y comida, pero hemos bebido lo que usted nos ha traído, así que ya estamos mareados. No, ustedes están haciendo la labor, no nos han pagado. Pero hemos tenido en ocasión, en La Paz hubo el primer festival universitario. Hemos tocado allá, hemos sacado el primer premio del festival universitario. Lamentablemente, en ese momento, no todos éramos universitarios. También ya estaba el doctor Matos, René Pereira, Pedro ya estaba también en la universidad, nos descalificaron. Pero el premio del primer concurso lo sacamos los yarabís. Y es más, todavía nos pidieron que hagamos la música de fondo para que entre la reina del primer festival. Porque han habido momentos gloriosos de los yarabís donde sí hemos hecho grandes fiestas, hemos llegado a amenizar, nos llevaban al teatro al aire libre, teníamos competencias como, don Raúl. Sí, actuábamos en colegios a invitación. Ya. Y se causaba sensación porque ver tocar zampoñas a unos jóvenes universitarios pues era una cosa muy rara, ¿no? Y expectante. Pero fuera de los festivales universitarios también actuábamos en Radio Nueva América en esa época de don Saúl Salmón, la radio número 1 de Bolivia, ¿no? Claro. Y don Tito Lando, un buen conductor, fue el que prácticamente nos llevó al aire, como se dice, a hacernos conocer más, y él quedó impresionado cómo tocábamos la zampoña, ¿no? A dos voces, el requinto, la zanca, entonces esa combinación de la zampoña causaba una sensación. Pero también tenemos un recuerdo lindo cuando llegamos a actuar en el Instituto Americano, porque para actuar en esos colegios de alta sociedad, ¿no? Donde éramos invitados, se reunían los exalumnos de ese instituto en el día de aniversario. Entonces cuando actuábamos y terminamos de actuar, se presentó un señor y había sido el presidente de la República, el señor Siles Salinas. Había sido exalumno del Americano y nos felicitó y, como digo Pancho, causó admiración para él y dio un pequeño discurso, pero bien concreto, diciendo que se sentía feliz que jóvenes universitarios tocásemos la zampoña. ¿Sabes, Juan? En esas Sí. veces habían matrimonios bien organizados de gente de la zona sur. Tú sabes cómo esa gente, cuando se casa el hijo o la hija, botaban la casa por la ventana. Entonces venían y nos decían cuánto me van a cobrar la hora por interpretar música en zampoñas para que nos divirtamos. Yo dije, nosotros no somos músicos profesionales, somos aficionados, de manera que no cobramos nada. En varias oportunidades las invitaciones que nos hacían prácticamente eran para deleitarse, porque la zampoña con requinto, primera, segunda y zanca tenía un sonido especial que cautivaba a toda la gente. En el Teatro del Aire Libre tuvimos la oportunidad, la dicha, alegría, orgullo se puede decir, de haber competido con los Cebollitas, equipo profesional, conjunto profesional, y los Sicures de Italaque, donde ganamos la competencia. Y en otra oportunidad también nos invitan, no han completado toda la información, en la radio Nueva América, y no nos habían programado para la intervención de los yarabíes, y cuando llegamos no estábamos, y a manera de que no nos vayamos sin ejecutar por lo menos una pieza, nos dieron chance, y cuando entramos al escenario ya no fue una de emergencia,
tuvimos que quedarnos a interpretar 5 canciones a pedido del público, que en todo su auditorio estaba completamente lleno, con las felicitaciones de rigor y con posteriores tal vez propuestas para ir a la televisión que estaba empezando, pero por motivos de tiempo o tal vez de promociones no se pudo llegar a se puede decir, a este punto de cúspide que hubiera sido para nosotros. Claro. Entonces, otra cosa interesante, el que dirigía un programa en la Panamericana, esta música, Sí. era papá de un paciente que yo tenía. Entonces yo lo trataba de ubicar porque era investigador. Que investigue cuando la zampoña salió del campo a la ciudad, porque era algo malo. Teníamos un componente del grupo que tocaba zampoña, que le dijo a su papá: no me tocas zampoña, eso es del indio, porque te voy a desheredar. Entonces son anécdotas bien bonitas y yo quería que este señor investigue. Primero eran los yarabíes, después surgió Guara, después surgieron todos esos conjuntos donde ya tenían zampoña. Sí. En una ocasión fuimos a una peña en la calle Sagárnaga y competimos con el conjunto de Yayo Jofré. ¿Ve? Entonces alternábamos y nos fue muy bien, porque ahí estaba el gringo Cabur, un grupo famoso, y nosotros estábamos al medio compitiendo, pero no por dinero, por arte. Y era algo, bueno, ahora tocan las dos al mismo tiempo. Nosotros teníamos, él tocaba mayor, menor, pero cuando escuchabas eso atrás parecía un cuadro afónico, ¿no? Porque suena acá, responde acá, suena allá, responde acá. Y cuando se ponían las zancas y los requintos, se escuchaba muy bien, muy bien. Una innovación. Se ha conformado un grupo, eso quería comentarte también, los Cebollitas, en la calle Tarija. Yo vivía en la calle Tarija y los chicos siempre eran fans de los yarabíes. Y quisieron aprender, entonces por las noches les enseñaba un poco y han llegado a viajar hasta el Perú. Y cuando les han hecho una entrevista dijeron ellos que la inspiración para tocar zampoña de los cebollitas eran los yarabíes, porque todos eran, y como ves en esa foto, nosotros no estábamos con abarca ni con luz, con corbata. Ah, mira. Y las presentaciones en los diferentes colegios de la Normal Superior, Colegio Luz, de algún liceo alguna vez por ahí, un instituto comercial de Armando Palacios, ¿cómo se llamaba? Santana, el americano. Eran varios, ¿no? Entonces, habían pues, teníamos un buen repertorio y varios lugares que nosotros inclusive nos dábamos el gusto de seleccionar dónde vamos a ir. Y otra cosa, Juan, los cebollitas eran los canillitas, ¿te Ya. acuerdas, no? Que tenían su sede en la calle Graneros. Y la fiesta del Rosario en el mes de octubre se realizaba en la iglesia que tienen en Illampu y Graneros. Entonces nos invitaba una familia, Rosel Burgoa, a que amenicemos. Entonces íbamos en una esquina nosotros, en la otra los cebollitas. Entonces éramos muy aplaudidos porque la zampoñada coroiqueña siempre es más alegre, tienen letras más bonitas, contagia al baile, y es así que automáticamente competíamos con ellos. Nos hemos reunido con el grupo, pero ahora la cosa es el nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Los amigos de Coroico, no, estamos tocando zampoñas. Entonces tenemos que poner un nombre adecuado a la zampoña. Entonces empecé a investigar varios nombres, las historias, y con la ayuda de algunos vecinos
llegué a investigar qué significa yarabí. Entonces yarabí había sido una música de esas sentimentales, no alegres, de saltarines, no sentimentales, que se tocaban en estos actos ceremoniales, los yarabíes. Pero había una cosa bonita también. Teníamos una composición que se llamaba El Alegre Yarabí. Y era una interpretación, ojalá pudiésemos nosotros sentarnos en algún momento. Hay un componente más de los yarabís en Coroico, que no está acá presente, don Edmundo Porras. Y él tocaba la misma zampoña mayor que Pancho. Raúl y Pedro éramos menores, ¿no? Entonces necesitaríamos una mayor más para que en algún momento podamos hacernos raspar el labio, porque ya han pasado tantos años que, no sé, posiblemente después de unas 5 prácticas podamos, no amenizar, pero al menos entonar algunas piezas que... Me ha subido la cabeza cuando queriendo que sabiendo estarás emborrachando, queriendo que sabiendo estarás emborrachando. Ahí tocábamos me de ir por el camino más corto, ya no me vuelvo. Me de ir, ya no es de volver, y en la puerta de tu casa ya no me has de ver. La zampoña que toco ahora es muy diferente de la que tocábamos nosotros. ¿Por qué? ¿En qué? Mi amigo, ¿qué te dice? Mayor y menor. ¿Qué es mayor más grande, menor más chiquita? No, sino que se tienen que responder. Yo toco uno y el otro tiene que entrar a tiempo con otra nota y yo responder. Entonces es difícil, porque yo no puedo tocar toda la canción en una zampoña. Tengo que esperar respuesta del otro. Éramos fuera de ser social, folclórico, también éramos deportivo, ¿no? Sí. Éramos la base de la selección de Coroico, te había comentado en una entrevista. Sí. Y donde Pancho te va a dar a conocer, incluso a los inicios del campeonato, en las clausuras, en el Club de La Paz, en el Sucre, donde actuábamos, y no solamente con la zampoña, también con la tarja. Pero nosotros hemos tenido el privilegio de jugar en el Estadio La Paz. Ya. Los interiungueños no era en cualquier cancha, era en el Estadio La Paz. Y cada pueblo tenía su barra. Y la nuestra era la más fuerte, la que se escuchaba más y mejor. Pero cuando acababa el partido preliminar nos tocaba jugar a nosotros. Entonces entrábamos y ya no había barra. Porque todos los que jugábamos tocábamos la zampoña. Claro. Y todo el mundo decía, ¿y dónde está la barra de Coroico? Están en la cancha. En cambio los otros grupos, cuando llevaban un grupo, no eran futbolistas, sino encargados de la barra. Y por otra parte teníamos nosotros unas chicas muy ingeniosas que componían canciones. Me acuerdo de Gaby Rosero, A ver, por de ejemplo. Ada Guarachi, me acuerdo de Charo Porres. Entonces componían canciones muy bonitas. No recuerdo en este momento, pero eran muy bonitas que pegaban. Cuando nos fabuleaban esto y lo otro, y ellas querían irse adelante, ¿no? A sacar cara de uno de nosotros. Y entonces eran chicas realmente bien querendonas de su pueblo y de su equipo. Aquí en el pueblo, como en muchos pueblos y en toda la nación, hay fiestas religiosas tradicionales. Y una de esas fiestas es Todos Santos. Entonces íbamos nosotros y habían toldos
donde tenían chicha. Entonces nosotros íbamos como conjunto y decíamos, por favor, estamos haciendo uso de todo el toldo, el resto de la gente se retira. Tomábamos el toldo, chicha, tocábamos zampoña y le metíamos chicha y bailábamos todo un espectáculo. En plena fiesta religiosa. ¿Qué te parece? Tenemos una fotografía donde felizmente nos está orientando el año en que nosotros estábamos en nuestro auge. Esta fotografía es el matrimonio, no de uno de los componentes, sino uno del pueblo que estaba enteramente con el grupo, el de negro. Ah, sí, sí. Sí. ¿Ve? Y la esposa está a su lado. A su lado está Marta, que es también coroiqueña, y el resto de los componentes. Ahí está. Lamentablemente de este grupo, el tercero de la izquierda falleció, ¿no? Más descanse. Y él no era coroiqueño, tenía raíces coroiqueñas, pero no era. Pero se vino a Coroico y al final resultó más coroiqueño que nosotros, porque era muy habilidoso para la guitarra y muy buena voz. A tal extremo que ahora escucho yo canciones de Coroico por estos conjuntos nuevos, pero nunca se van a parecer a él, según mi criterio y mi gusto. Y sabes que tenía un compañero, su hermano era la segunda voz, pero tenía uno que punteaba igualito que los chamas o los dávaros del Perú. Erudito en la guitarra. No era coroiqueño, pero casada con una coroiqueña. Entonces, en todas estas fiestas, él estaba aquí, estaba Rubén, y se armaban unas fiestas terribles. ¿Ve? Por eso es que el profesor que decía, ya han llegado los borrachos. Te contaba de ese festival universitario, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El primer premio, ¿sabes cuál era, Juan? ¿Cuál? Monolito de oro. Entonces uno de los componentes agarró el monolito y el papelito nos lo dejó a nosotros. Y hasta ahora no sabemos dónde está el monolito de oro, aunque tenemos idea de dónde está. La sede de las prácticas era el departamento de San Pedro. Y como todos vivíamos en La Paz, y cuando había festividades todos veníamos a Coroico, porque siempre ha sido el anhelo de todos, ¿no? Un fin de semana largo escaparse a Coroico, como es nuestra tierra, ¿no? De esa manera se hacían las prácticas en La Paz, o cuando estábamos acá, bueno, también igual, porque empezamos a tocar o hacíamos la prueba, alguna otra pieza nueva, un rato antes, y se le agarraba el hilo muy pronto. Te había comentado, Juan, Sí. que los interiuqueños eran primero 4 los principales pueblos y capitales, ¿ves? Sí, sí. Coroico, Churubani, Palma y Coripata. Entonces era un comité interiuqueño donde su directiva era de todos esos pueblos, ¿no? Pero con bastante peso en toda la palabra, ¿no? Y en las clausuras pues los realizaban en el Club de La Paz, que el conseguir ese local pues tenía que ser un comité de mucho peso, ¿no? Y el Sucre, que quedaba en el 16 de julio, donde interpretábamos la zampoñada y la tarqueada, donde éramos admirados por los otros pueblos, porque en los pueblos nos admiraban porque ellos no tocaban nada, ¿no? Y hacíamos bailar. En el colegio Don Bosco, cuando yo salí bachiller, Sí. bueno, todo el grupo fue allá y los padres de familia, y bueno, que vayamos al patio, y hemos amenizado en el patio del colegio Don Bosco. La llamada de atención a mi persona ha sido severa porque había que pedir permiso de Turín, Italia, para tener una actividad como la que tuvimos nosotros. Pero ahí perdimos zampoñas porque estábamos tocando y no faltaban las fans que había. Y aquí el compañero tenía varias admiradoras. Entonces, ¿qué pasaba?
no podíamos quedarnos sin zampoña. Entonces yo descubrí dónde fabricaban las zampoñas, en la Garita de Lima, a la subida. Entonces cada vez iba y era un hombre experto, porque al oído nomás cortaba la zampoña y al oído construía buenas zampoñas con buenos sonidos. Entonces cuando me veía llegar el hombre decía, oh, ya lo han debido pisotear. Sí, le digo, ahora rebajamos pues El casero. nuestro casero. Y a veces también por la emoción ha habido un error de horario para dar serenata a las 7 de la noche. Aquí de mi pariente, no sé si por emoción o por algo, pero entramos a dar la serenata a un conventillo y no sabíamos por dónde salir porque empezaba en una calle y acababa por la 16 de julio. Y esos recuerdos, el año 68 conformamos la llamerada. Y fue idea del papá de Pancho y decía, ¿por qué no bailan con las chicas? Aquí de Coroico. Entonces Pancho organizó la llamerada y ya se hizo tradición darle serenata a las chicas acá. Entonces era una serenata tan completa, Juan, que fuera de la zampoñada, el dúo de guitarras y el acordeón de Pancho, éramos bien aplaudidos porque dar una serenata de esa índole pues es una cosita muy especial. Y el problema para mí, Juan, como era el encargado, era buscar las parejas. Aceptaban porque yo los persuadía. No están enamorando, están bailando, pero de esa manera se mantuvo la unidad. Porque si no cualquiera podría decir, yo no bailo y listo. Bueno, teníamos un director que había estado estudiando ha estudiado música, ¿no? Entonces, en el conservatorio. Tenía harto conocimiento. Una de las cosas bonitas que estamos viendo ahora, mira, este grupo desde 1967 a la fecha, ¿qué quiero decir? La música nos ha unido a todos y todavía, después de todo ese tiempo, aunque ya no estamos soplando zampoñas, pero mantenemos ese recuerdo de ese grupo que nos ha dado alegrías y hemos hecho vivir también a algunas otras personas las alegrías de nuestras actuaciones. Es muy bonito recordar. Los Yavíes.